Renacer es dejar de sobrevivir, es mirarnos con honestidad y elegirnos sin culpa. Y la conciencia se refleja en cómo vivimos, cómo administramos nuestra energía y cómo asumimos responsabilidad por nuestras elecciones. Renacer desde el conocimiento, el propósito y la conciencia. Esto es El Renacer de Eva, segunda temporada. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del Renacer de Eva. Hoy daremos continuidad al capítulo anterior de Padre Ausente, pero desde la parte legal. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, Mayra, ¿y tú qué tal? También bien, muy bien. Qué bueno. Cuéntanos, Adriana, sobre la invitada. Claro que sí, Mayra, y vamos dándole el inicio a nuestro episodio. ¿Y qué vamos a hacer? Invitarles. Un tecito y un cafecito para el chismecito. Ok, muy bien, Mayra, pues entonces arrancamos. ¿Y qué te parece si arrancamos presentando a nuestra invitada? Así es, ¿sí? Adriana. Bueno, pues les presentamos a nuestra abogada, a la abogada que tenemos invitada. En este episodio es para darle un poquito más de continuidad a lo que ya habíamos visto en el episodio anterior sobre el padre ausente, ¿verdad? Así es. Y pero ahora lo vamos a enfocar a la obligación que tienen los padres al momento de que quieren ahuyentarse, huir de la responsabilidad, ¿verdad? De la responsabilidad, okay. Así es, Adriana. Entonces, nuestra invitada es América Macías. Ella es abogada en lo familiar. Sí, y ella viene a hablarnos un poquito más del tema y actualmente labora en gobierno de Jalisco y ella está en el área de inclusión. Ok. ¿Sí? Entonces, bien, pues le damos la más cordial bienvenida a América Macías. América, ¿cómo estás? Hola, muchachas, Adriana, Mayra, muchas gracias por estar, por esta invitación, les agradezco mucho, me encuentro muy bien, es la primera vez que hago un podcast, espero que nos vaya muy bien. Y sobre todo dispersar todas sus dudas, deshacer mitos y leyendas urbanas respecto a la deuda alimenticia y los padres. Bueno, vamos a enfocarnos un poquito más en la parte legal y lo que sí y lo que no, ¿verdad? Ok, me parece muy bien, América. ¿Y qué te parece si iniciamos este episodio con que nos expliques un poquito más sobre lo que es la deuda alimentaria? Mira, desde la parte legal es la obligación de la persona que está obligada a dar y la persona a quien tiene que recibirla, ¿no? Siempre y cuando haya un vínculo familiar o una obligación jurídica. Esa es como la definición legal que podemos manejar y ya de ahí pues se desglosan muchos más factores, ¿no? Ya hablando ya en términos legales, pero para no hacerlas más enrolloso, básicamente es esa la obligación. Ok, muy bien. ¿A qué se enfoca esto de la deuda alimentaria? ¿Aquí qué entra? Escuelas, nada más la alimentación, ¿a qué va referido? Ok, cuando hablamos de alimentos, no solamente estamos hablando de específicamente comida, estamos hablando de casa habitación, educación, medicina, recreación y bueno, también algo que no se menciona, pero también los gastos del parto, cuando la deuda comienza desde la gestación. Okay. Y todos los gastos que sean de embarazo, consultas médicas, desde ahí empieza a correr la deuda alimenticia o la obligación, más bien dicho. Ok. ¿Y quiénes, entonces, en este caso, América, quiénes tienen derecho a recibir esta pensión? Los hijos menores de edad, okay, los hijos mayores de edad, siempre y cuando estén estudiando y sea consecutivo. O sea, que desde kinder, primaria, secundaria, no hayan tenido una interrupción porque la deuda abarca hasta los 25 años. Se supone que hasta que la persona termina la carrera y que se demuestra pues que no trabajaba porque estaba enfocada en sus estudios. También los ascendentes, que son los padres ya pues adultos mayores que ya no tengan la capacidad para trabajar, cónyuge o concubina. Okay. ¿Y en qué caso aplica la parte de la concubina de la esposa? Bueno, al contraer matrimonio,
muchas veces pues deciden, ¿no? Bueno, tú te vas a hacer cargo de la casa, vas a ser quien atienda a los hijos y bueno, el varón trabaja, ¿no? Y es quien se encarga de mantener y sobrellevar el gasto de la familia. Cuando hay algún tipo de separación y, por ejemplo, la cónyuge o la concubina, en este caso, tienen los mismos derechos y obligaciones. La cónyuge está casada, la concubina es unión libre. Cuando ella, por haberse dedicado al hogar, no haya tenido la capacidad de trabajar o, bueno, la oportunidad, más bien De dicho, de desarrollarse. trabajar o Ujú. de desarrollarse profesionalmente, pues en tanto no tenga esa posibilidad, es cuando entra una pensión también para la cónyuge, pero es más difícil porque a criterio del juez, bueno, ya cuando hay una demanda de por medio, él considera si la mujer no tiene la capacidad para trabajar, si no se puede mantener, si alguna discapacidad o alguna situación. Solamente en esos casos es cuando ella adquiere ese derecho. Ok. Ahorita que mencionabas, creo que ahí entra un mito, regresándome un poquito para atrás, que creo que muchos tenemos, que es respecto a que el hijo se le deja de dar pensión hasta los 18 años, ¿no? Entonces ahorita mencionabas que hasta los 25, siempre y cuando me imagino que esté estudiando, ¿no? Ok, entonces, si el hijo decide dejar de estudiar a los 18 y empieza a trabajar, ahí ya no entra. Mira, antes de los 18, Ujú. la obligación es para el hijo menor de edad. Ok. Entonces, un menor de edad siempre tiene un tutor. Por lo Ujú. general es la cónyuge. Entonces, Ok. el depósito va a la cónyuge para que ella pueda hacerse cargo del gasto del menor. Al momento que adquieres la mayoría de edad y decides no trabajar porque estás enfocado en tus estudios, entonces ya no es por medio de de tu mamá, de tu tutor, el solicitar la obligación alimenticia del padre. Ya ahora por tu cuenta, ya como mayor de edad, tienes que proceder legalmente o se puede hacer en lo económico, ¿no? Si el papá no tiene problema y sigue se hace en lo económico, ya no es el depósito directo a la mamá, se le hace al hijo y hasta ahí. Si la persona obligada no quiere hacerlo de manera voluntaria, entonces el hijo es quien ahora tiene que proceder legalmente a solicitar los alimentos por parte del padre, acreditando que está estudiando y que va a entrar en una carrera, y es así como el padre todavía tiene la obligación de mantener pues la manutención hasta la mayoría, hasta que culmine los estudios. Ok. Muy bien. Sí, ahorita que tú comentabas esto, ¿y qué pasa cuando el papá o cuando el deudor alimentario al que se le demanda no tiene un trabajo formal? Ok. En estas situaciones, siempre es a criterio del juez. Va a ser un estudio socioeconómico. La parte que está demandando la pensión, los alimentos, tiene que demostrar, bueno, ok, no tengo un documento que acredite que mi persona, mi esposo, mi cónyuge, está laborando, pero yo sé que tiene un oficio, tiene un negocio propio, que tiene la capacidad para trabajar. Entonces el juez considera todos esos factores y puede imponer el salario mínimo, o sea, consideración, pero siempre y sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad, es sí o sí tienes que aportar la pensión a tus hijos, ¿no? Oye, América, ahorita me llama mucho la atención esta parte, es a criterio del juez. Ujú. O sea, ¿y qué pasa si el juez pues decide que, pues no tiene un trabajo formal, no le pago, ¿verdad? O sea, ¿no le obligan o sí se le tiene Sí que, se o sea, tiene sí? que obligar porque pondera el derecho del infante, ¿no? De los Ok, menores, ok, el ok. interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Una disculpa, ya no se dice infantes. Ok. Sí. Estamos hablando de niñas, Sí. niños y adolescentes, y estamos hablando de algo que supera pues, esta situación. Sí, está bien, no tienes un contrato o algo que me diga que tienes un empleo,
pero tienes la capacidad de trabajar. Eres obrero o eres albañil o tienes un negocio propio, tienes un oficio. Entonces, a eso me refiero cuando hablo del criterio del juez. Tiene que él analizar todos los factores para él poder disponer, imponer una monto. pensión, un monto, exactamente, siempre basándose en el salario mínimo. Por eso, porque como no tiene un documento que acredite que tiene tal salario, pues entonces nos vamos por el mínimo. Ok. Muy bien. Ok, y me imagino que conforme a los hijos que se van teniendo, va siendo lo que te voy a dar, ¿no? Sí, el porcentaje, por ejemplo, por un niño, a lo mejor por un hijo, son el 15%, luego el otro aumenta al 25% y así. O sea, yo no, ahorita en este momento no te puedo dar un porcentaje exacto porque siempre es en caso en concreto, ¿no? Siempre cada caso es único, no se puede generalizar y todos los vamos a hacer de la misma manera. Por eso siempre, y hago mucho hincapié en el criterio del juez, porque dependiendo del caso, es como él va a proceder y es como él va a imponer, a ver, la situación tanto de los menores, tanto de la madre, si trabaja, si no trabaja, en qué trabaja, cuáles son las necesidades y qué nivel de vida tienen. Entonces, todo eso se pone a la mesa para que se analice y mediante esa situación, pues se pone ya una pensión. Ok, Un monto. América, hace poquito leí un informe que aunque ya los niños no tengan el apellido paterno, se tiene que dar una pensión siempre y cuando se demuestre que sí es hijo, ¿no? De la persona. ¿Qué tanto es cierto esto? Mira, son casos muy atípicos. También son muy complicados, ¿no? Porque también estamos hablando de los derechos humanos. O sea, no por decir, oye, sí, no lo reconociste, pero yo te puedo demostrar que es tu hijo. Entonces, sí se puede, es un juicio, como te repito, pues muy atípico y es muy desgastante. Pero sí, efectivamente, el hecho de que no hayas reconocido a tu hijo, pues no te exime, pero hay que considerarlo con muchas pruebas, testigos y pues bueno, es todo un caso, como un tema a abrir. Ajá. Sí, pero sí, esa es la situación. Pues. Ok. ¿Y qué sucede si el deudor deja de pagar, de dar esta pensión, apoyo? ese apoyo? Apoyo. Bueno, se supone que si ya hay una demanda, ya hay una sentencia en donde ya se fijó un monto y está obligado a pasarlo mes con mes y él empieza a retrasarse, el deudor empieza a retrasar estos pagos, pues obviamente quien está sufriendo el daño tiene que recurrir a la autoridad, al juez, para notificarlo y se solicita que se dé de alta en el Registro Nacional de Obligaciones Alimenticias, algo así, corrígeme si no dije bien el nombre. Se hace el registro y también en casos muy extremos, pues también se le puede imponer un arresto hasta por 36 horas para que pueda liberar el dicho pago. Pero siempre es a petición de parte, pues siempre hay que levantar la mano y acudir al juez y solicitar las medidas cautelares, ¿no? Que son estas, que son precisamente para cubrir que no se haga más el atraso de la deuda y que no corra más tiempo. Ok, ahorita que hablabas esto de los 36, las 36 horas, el tiempo, digo, eso es muy importante que tú nos ayudes a aclarar. ¿Esto aplica para cualquier parte de la República? ¿Aplica para ciertos lugares? Porque yo he escuchado, pues, en algunas ocasiones en que hay personas que dicen, no, lo puedes demandar y si no, va directo a la cárcel, ¿no? O si no cumple, va directo a la cárcel. Sí, yo me imagino que es por la parte de la medida cautelar que está regulado en nuestra legislación de aquí de Jalisco. Cada estado tiene su propio reglamento, criterio, bueno, sus propios códigos. Por lo general ya está regulando lo que es el Código Nacional de Procedimientos Familiares y Civiles, ya está junto, pero aquí en Jalisco todavía no tenemos esa legislación. Creo que el próximo año ya tendremos todos que estar en el mismo sentido, todos los estados, pero en este momento y lo que aplica aquí en Jalisco es el arresto por 36 horas
sin que esto cause antecedentes penales. Pues es Ah, como ok. una falta administrativa, Sí. se podría manejar de esa manera. Ok, nada más es para que el papá suelte el Sí. dinero y se acabó, ¿no? Sí, sí, es una medida cautelar, es Sí. una medida de apremio, pues. Un susto. Sí, se podrá Sí, que decir. cada vez dicen que hay más consecuencias, ¿no? Tengo entendido que también se puso esta parte de que ya si eres papá que tiene esta deuda, ya no puedes salir del país, ¿no? Sí, precisamente, y ayúdame a corroborar el nombre del registro, si te puedes ahí checarlo para decirlo bien, correctamente. Es el Ujú. Registro Nacional de Obligaciones o de sí, algo así de deudores, ¿no? deudores, ajá. Es como, Este es un programa, bueno, lo implementa por parte del DIF y lo Sí. alimenta lo que son los tribunales. O sea, los Sí. tribunales son los que alimentan esta plataforma para que podamos, ya sea nosotros, bueno, la persona que tiene la afectación, que no le están dando el apoyo, la pensión, acude ante el juez y solicita que se registre, ¿no? Que se inscriba a mi deudor a esta situación. La consultas en una página que es del DIF. Ok. Y ahí la plataforma es muy sencilla, la verdad es gratuita y solamente ingresas el CUR, el nombre completo, fecha de nacimiento de la persona y ya podemos ver si está inscrita. Las consecuencias es que sí, efectivamente, si estás inscrito en esta plataforma, en este régimen, pues sí, no puedes hacer ciertos trámites y sobre todo son los más importantes. Tienes afectación en trámites notariales, no puedes tramitar un pasaporte, mucho menos salir del país, la INE, o sea, si ya se te venció y quieres renovarla, también vas a tener problemas con eso. Entonces, sí hay muchas medidas ya para que las personas obligadas a dar alimentos cumplan. Ok. Es como el, ¿cómo se llama? El del ¿Como el registro civil? No, es en donde apareces en el banco, ay, se me fue la palabra, es si ¿Buró de debes, crédito? el buró de El crédito. buró de Es crédito, como sí. un buró de crédito, Exacto. pero de deudores alimentarios, algo así, ¿verdad? Sí, Sí, de así hecho es. se llama Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, lo encuentran abreviado RNOA y está en la página precisamente, no sé si se alcance a ver, pero aquí está la página Así por es. si lo necesitan en algún momento checar. Claro. Ujú. Muy buena información que nos da, porque esto es importante que nuestra audiencia lo sepa, ¿no? O sea, aquí sabes que si vas y denuncias que el deudor no está, que no está aportando, pues que ya aparezca ahí, que sepan, digo, que que se cercioren de que ya está ahí el deudor y que ya, digo, Sí. ya de menos esta tranquilidad tienes, ¿no? De que, Estas Ujú. nuevas medidas, la verdad es que han sido muy puntuales, muy asertivas, porque anteriormente, en mi experiencia, me había Ujú. tocado que pues la persona que promovía el juicio no trabajaba con escasos recursos, con una situación de mantener a sus hijos, escuela, casa, vestidos, sustento, todo lo que implica, y la persona renunciaba al trabajo para evadir, para no poderlo encontrar, para no poderlo emplazar. De verdad era desgastante y la persona decía, no, ya no. O sea, esto me va a salir más caro de lo que estoy recibiendo, Ujú. entonces no. Y ya con todas estas medidas, yo creo que ya vale la pena decir, bueno, y aparte, las personas de bajos recursos tienen muchas más opciones que contratar a un abogado y todo esto, ¿no? O sea, sí hay más oportunidades. Claro. Sí. Fíjate, América, que yo tengo una conocida que se separó, está en esta situación de apenas llegar a la parte legal, pero precisamente la persona no cumple como el 100%, pero es funcionario público. Entonces, en este caso, que se le puede quitar, retirar el cargo, tarda más el proceso, puede estar más a favor las leyes a él. No, yo creo que es todo lo contrario. También una de las cuestiones que hablábamos de los impedimentos que tienes para hacer trámites es que Ujú. no puedes acceder a un cargo público si Ok. si Tienes estás deuda. inscrito, Ujú. ¿verdad? O sea, siempre y cuando hay que notificar esta situación. Eh,
Yo creo que la ley debe de ser aplicable para todos y por igual. Claro. ¿No? Ujú. Al contrario, si tienes un cargo público y tienes un salario considerable, yo creo que es más la obligación, ¿no? A mí en mi experiencia personal, cuando acudía a los juzgados, había pancartas y fotografías de todos los deudores alimenticios y muchos de ellos eran políticos, servidores públicos, ¿no? Entonces yo creo que ya las comunicaciones, la red social y todo, yo creo que nos obligan a que se cumpla con lo que Claro. se debe de cumplir. Que hay, claro que siempre hay situaciones, pero por lo regular yo creo que hay que ponderar siempre el interés superior de la niñez. Sí, claro. Claro. ¿Y la deuda prescribe? No, prescribe en el momento que la persona ya se Mayor puede de edad. sostener. Ujú. Sostener, no, pues hablamos de la mayoría de edad, ¿no? Ujú. Que si sigues estudiando, pues no hay prescripción, pero sí cambia la modalidad porque ya la tienes que pedir tú, ya no tienes el tutor. Pero si ya en un momento dado eres ya económicamente sustentable, puedes demostrar que puedes trabajar, que tienes la capacidad para hacerlo, pues sí, llega un momento que sí prescribe y sobre todo para cuando los menores de edad ya crecen y empiezan a trabajar, ¿no? Ya en ese momento ya se acaba la deuda. Oye, América, ahorita aquí me surge una duda. Por ejemplo, hay una chica, ¿no? Que ya cumplió su mayoría de edad, pero por situaciones de que el papá los abandonó, no pudieron seguir estudiando, pero ella tiene interés en estudiar, ya tiene 18 años y aparece el papá. Ella puede pedir como esa parte de la deuda, todo lo que el papá no les dio, para que ella pueda retomar Continuar. sus estudios, o ya prescribió esto. Pues si hablamos de algo retroactivo, Ujú. por lo general cuando hablamos de una deuda retroactiva es cuando ya existe una demanda y por azares del destino, lo que dure el juicio nunca se pagó, ¿no? O no se paga. Entonces eso empieza a ser empieza a generar esa retroactividad. Ujú. En este caso, como nunca lo solicitó, en este caso el tutor, y la hija ya en su mayor, ya la persona en su mayoría de edad ya quiere exigir este derecho, claro, sí se puede. Ahora sí que hay que considerar el criterio del juez y todos estos panoramas si realmente aplicaría, pero sí es posible, sí, pero yo no te puedo asegurar que en sentencia quede firme, porque hay que revisar todos los supuestos, ¿no? Que Ajá. se pudieron haber dado para que realmente se demuestre que hubo incumplimiento, hubo omisión, hubo abandono, y entonces así es como lo puede ya decretar el juez en una sentencia. Sí, no es tan sencillo, ¿verdad? No es tan sencillo, pero yo no desanimaría a nadie para que lo hiciera y siguiera y exigiera su derecho. Ujú. Ok. Yo sé que no hay como un tiempo exacto en decir, una demanda puede durar de 1 a 2 meses. Sé que no hay un tiempo como a lo mejor exacto, pero aproximadamente ¿cuánto puede durar una demanda? Mira, sí depende de muchos factores. Se Ujú. supone que no puede, de 1 a 6 meses tendría que haber una sentencia, ¿no? Ok. Pero depende de todas las etapas. ¿Cuánto te tardes en emplazar? Que esa es una parte muy tardada. El Ujú. emplazamiento consiste en localizar al deudor y decirle, sabes que estás demandado, y empieza a correr un término de tienes 8 días para contestar. Si no contestas y es omisa tu respuesta, entonces el juicio va a su rebeldía y prácticamente está ganada, ¿no? En este caso, que él conteste y aplique sus pruebas, entonces se abre ya las etapas de un procedimiento, que como te repito, pues varía entre 1 a 6 meses o 1 año, pero todo depende del juez, del juzgado, de las partes, cuánto se tarden en promover, del abogado, o sea, es todo un tema, ¿no? Por eso a veces se Claro. extiende mucho un procedimiento, un juicio, no tanto porque se supone que las etapas procesales llevan su tiempo, pero a Ujú. veces las partes no hacen su son trabajo. constantes, Ujú. no son constantes en presentar sus pruebas o seguir Darle dando el seguimiento. impulso.
y por eso también se tarda. Y como no puedes decir, bueno, ya no hiciste caso, entonces ya vamos a seguir. No, el juez o se trabaja el expediente conforme hay movimiento de las partes, ¿no? Claro. Entonces, sí. Si tú dejas de promover un tiempo, un año, y nunca ya le moviste tú al expediente, nadie lo archivan, no pasa nada, no se cancela el juicio, no prescribe, pero se archiva el expediente por falta de impulso procesal. Entonces, eso es lo que genera a veces que dices, no, pues es que duramos 1 año con el juicio, ¿no? O 3 años, pero más que nada son todos esos factores. Ok. Justamente, ya un poquito nos has dicho esto, pero yo te quería preguntar, ¿qué pasa cuando la madre, la mamá de los hijos, ahora sí, se va el papá? Más bien, ¿qué puede hacer? ¿Qué podría hacer en este caso una mujer si el papá se va, desaparece y ya no sabes nada de él? ¿Tienes que de todas maneras denunciar? Mira, ¿Tienes que hacer el proceso? Porque aquí aplicaría la retroactividad, ¿no? En caso de que no lo encuentres, o sea, tú presentas tu demanda ante el juez y no se puede llevar el emplazamiento porque no se encuentra. El juez empiezan a girar oficios a todas las dependencias para que nos den rastro de él, ¿no? O sea, en el IMSS, al registro público, al registro civil, hay edictos también, se publican en el periódico de que se está buscando a una persona. Y aquí es donde sí aplica la retroactividad. ¿Por qué? Porque el juez ya está dictando una medida cautelar, que es la pensión provisional en lo que se dicta sentencia. No podemos esperar hasta que se dicte sentencia para que el juez diga, acredite los alimentos, ¿no? Le toca tanto, no lo hace hasta sentencia. Se llaman medidas cautelares. Se hacen a las 2, 3, en cuanto él ve la situación y acepta la demanda, entonces él empieza a trabajar sobre las medidas cautelares y entre ellas es los alimentos provisionales en lo que se dicta la sentencia. Entonces ahí, si no se encuentra la persona, están corriendo lo que ya el juez decretó, ¿verdad? Entonces es ahí donde sí te puedes decir, hay retroactividad porque se desapareció 18 años desde que yo puse la demanda, empezó a correr término, empezaron a correr las mensualidades y no se encontró, ya lo localizaron. Pues claro. Ahora sí. Hay una situación muy, muy peculiar que es cuando realmente está desaparecido. Entonces ahí aplica otra situación que es más delicada porque hay que abrir otro juicio que se llama declaración de ausencia. Y pues, bueno, aquí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ya es otra situación, pero puede suceder también. Y también hay que promoverlo porque vamos a proteger tanto el patrimonio como los derechos de los hijos cuando hay. Entonces, ese es otro tema, pero también hablando de los ausentes, también aplicaría esa manera, ¿no? Esa forma de ausencia. Claro. América, te voy a hacer algunas preguntas que seguidoras de nuestro programa me dijeron, pregúntale, por favor, aprovecha. Entonces, hay otro caso de una chava que me comentaba que sí saben en dónde está esta persona, pero lo esconden. Saben en dónde es su casa, pero lo esconden. ¿Ahí cómo aplicaría? ¿Tienen, tampoco saben, no tienen un trabajo formal? No. Ok, entonces no lo encuentran. Ajá. ¿Pero ya está la demanda en curso? Sí. ¿Y ya se giran los oficios? Porque hay que girar oficios. Entonces, aplica lo que te estoy comentando. Debe del juez ya dictar alguna medida cautelar o dictar algún provisional para que se empiece a generar esta deuda, esta acumulación, ¿no? Porque, y el retroactivo, lo que tú comentabas ahorita. Sí, pero es importante que se esté corriendo, pues, y que se siga buscando, ¿no? Que sigan dando como que estos indicios de, bueno, lo vieron por acá, pero sí es un tema difícil porque realmente si la persona se esconde, pues, para empezar, tiene que ya estar inscrito en el registro, la deuda, ¿verdad? Ya, para empezar, para que no puedas ni salir del país. Precisamente para eso es este registro, para evitar
que anden por ahí tan contentos, Claro. tan escondidos, porque en algún momento van a querer hacer ese trámite y como ya está boletinado, ya el juez ya mandó los oficios para que en cuanto tengan noticia de esa persona, Ujú. pues le den ese aviso, ¿no? Y se pueda Ok. encontrar. Ujú. Pero solamente yo creo que una persona que realmente desaparece es porque está ausente legalmente, pero yo creo que escondido no puedes durar mucho tiempo. Ok, ajá. Otro que me hacían las seguidoras es esta parte de que una seguidora me decía que ella estaba llevando su proceso con un abogado particular, pero no veía como respuesta, no veía esta parte de que lo busca al abogado y le dice, luego te doy respuesta, o le va dando como largas. Ujú. Y me preguntaba qué tan beneficioso es, si ya llevo mi caso con un abogado particular, qué tan beneficioso es empezar otra vez Cambiar. el proceso, pero ahora con uno de gobierno. Ok, no necesariamente tienes que volver a empezar. Ok. Ella tiene Un todo el derecho de revocar Ujú. a su abogado en el mismo expediente. Lo importante es que ella tenga el número de expediente de su caso Ok. y que sepa en qué juzgado está. Con esos 2 datos, ella puede acudir a una instancia de gobierno, a la Procuraduría Social o alguna institución donde ofrezcan la asesoría legal gratuita y puede decir, ¿sabes qué? Quiero revocar a mi abogado y quiero que ahora ustedes sean los que me representen. Y a ellos se encargan de hacer el escrito de revocación, nombran nuevos abogados patronos, nuevo domicilio y ellos continúan con el mismo juicio. O sea, no es necesario que lo vuelvas a empezar. Ok, muy bien. Adriana, ¿te gustaría preguntar Ahorita algo más? ya no tenemos preguntas de nuestras... Hay una manera de consultar tu expediente y esto siempre se los digo. Es una página, se llama el Boletín Judicial. ok. Y con estos 2 datos que te comento, te Ujú. van a preguntar eso. Tu número de expediente y en qué juzgado está. Es Ok. igual, así como te metes a la página, buscas Boletín Judicial del Estado de Jalisco, ingresas esos datos y te va a aparecer ahí tu expediente con un extracto de todo lo que se ha promovido Ujú. para que tú sepas, bueno, sí, estamos en esta etapa, a lo mejor cualquier persona no va a entender, pero por lo menos vas a ver que el abogado está trabajando o está promoviendo o que el juicio va caminando, ¿no? Porque hasta las fechas te aparecen ahí cuando se presentó un escrito, una promoción, una resolución del juez, se llaman acuerdos. Entonces, ese es un dato que, bueno, yo creo que ahorita con la tecnología cualquier persona puede acudir con su celular, se mete a la Ujú. página y rápido puedes checar tu expediente. Claro. Ok. América, ¿y qué pasa cuando la mamá trabaja? ¿Disminuye la pensión del padre o aquí qué aplica para las mujeres? La obligación es para los dos. Para los dos, siempre, o ajá. sea, no es solo para el varón, Ujú. también es para la madre. Entonces, aquí el juez dice, bueno, vamos a ver cuánto necesita el menor para su subsistencia, su estilo de vida, a qué escuela acude, si tiene alguna enfermedad o algún padecimiento que haga que sean gastos médicos, Extraordinarios. todo Ujú. esto. Entonces, se hace pues un balance. Se supone que debe de ser igual. Si están en las mismas condiciones de trabajo y las mismas capacidades, siempre va a ser el porcentaje, va a ser igual, va a ser 50 y 50. Ok, y ahorita que tú lo comentas, me gustaría saber si es que la mamá, en ese caso, trabaja y cubre todas las necesidades del menor. Entonces aquí, ¿qué aplica para el padre? Pues, o sea, si la mamá tiene un trabajo que puede cubrir todas las necesidades y hasta los gustos del menor. Entonces aquí ya no aplicaría la parte de la pensión del padre o sí también. No, eso no tiene nada que ver. O sea, la obligación es para los hijos, para el menor. Ujú. Y, perdón, el beneficio es para ellos y los la hijos. obligación es de ambos padres. Sí. Aquí es para quien demuestre capacidad económica, Ujú. pero la obligación es de ambos. O sea, entonces de todas maneras, Sí, de todas aunque maneras. la mamá cubra las necesidades y gane, o sea, lo suficiente como para sostener a los hijos, de todas maneras ella puede Sí, poner la claro. demanda
y buscar una pensión por parte del padre. Claro que sí, Ok, sí. Y es que interesante. nos vamos a la capacidad económica del papá. Digo, Sí. a ver cuánto ganas, en dónde trabajas, cuáles son tus... Y ahí vamos a determinar el porcentaje que tú vas a dar más el que está aportando la madre. Aunque tú me digas, bueno, ella puede con todo, pues sí. Y muchas mujeres a lo mejor no lo quieren hacer porque precisamente dicen, no le quiero pedir nada porque prefiero mi paz mental y no estarme peleando y no estarme metiendo en estos embrollos, pero de verdad es que tú eres el representante de tu hijo. Entonces hay que saber pelear por ellos y enseñarles a que también tienen derechos. Entonces yo creo que no es pensar también en uno, sino también en En el los hijos, derecho que el tiene derecho. de adquirir de su padre ese Y la beneficio. La obligación del papá, obligación, ¿verdad? claro que sí, porque es una obligación. Claro. Así es. América, y por ejemplo, los días determinados, ¿cuándo los ves, cuándo no lo ves? Ya entrando más en esta parte de convivencia, ¿eso cómo se determina? Mira, se determina en la solicitud, cuando tú vas a presentar tu escrito de demanda, Ujú. tú haces una propuesta de convenio. Tú dices, bueno, yo quiero que, como mis hijos van a la escuela de lunes a viernes, tienen estas actividades, el varón puede recogerlos a los fines de semana, se los puede llevar. Entonces, aquí ya es un acuerdo, ¿eh? Ya no es tanto que lo que yo quiero o lo que tú Ujú. puedas. Es un acuerdo entre los dos. Obviamente, si estamos hablando de una De un demanda, juicio. Ajá. es que es muy distinto la custodia Ok. que una Ah, ok, pensión. ok. O sea, estamos hablando de cosas De cosas muy distintas. Cuando diferentes. estamos hablando de una custodia, ya sea Ujú. compartida o una custodia que solamente uno de los padres tenga la custodia, estamos hablando de un juicio que debe de ser en común. Ok. Sí, ya que si no está la otra parte para pelear la custodia, no hay nada que compartir, no, hasta que él aparezca y diga, ay, sí, tú quieres alimentos, pero yo también quiero convivencia. Entonces, Exacto. ahí mismo, en ese mismo juicio, se abre un incidente porque Ok. son cosas muy distintas. Entonces, se Ujú. abre un incidente en ese mismo juicio para determinar, pues, la guardia y custodia y determinar los días de convivencia y todo esto. Ok, preguntaba por esta parte de que se da mucho, sobre todo en violencia vicaria, esto de no te doy porque no me dejas ver al niño, o no te doy porque no me dejas convivir, ¿no? Entonces, si me dejas convivir más, te voy a dar más. Entonces se presta mucho como que lo relacionan, Negociarlo. ajá, te Sí. negocio esta parte, ¿no? Sí, precisamente estamos hablando de violencia económica, ¿no? Que ya condicionas la pensión Claro. por ciertas situaciones y es también son situaciones que también se tienen que notificar ante el juez, ¿no? Se Ok. supone que el proceso está abierto, tú haces tu juicio, Ujú. pero en cualquier momento puedes presentar un escrito y decir, ¿sabes qué? Y presentar obviamente pruebas de que no se está llevando a cabo, no me está cumpliendo, me está dando menos. Entonces tú tienes las pruebas para decirle al juez lo que está pasando y para que le hagan una amonestación. Ya el Claro. juez considerará la multa o lo que se imponga, ¿no? Pero sí estamos hablando de violencia económica cuando están condicionando pues el pago por convivencia. Se supone que ya debe de haber algún acuerdo. Ujú. A mí aquí se me ocurre pensar en el que, digo, no se me ocurre, sino más bien aclarar el que debamos, o las personas que tienen un caso ya tienen una pensión asignada y demás, no recibir una mujer o un hombre, ahora sí que ya quien tenga el derecho de cobrar esa pensión alimentaria, no recibirla en efectivo, sino bajo transferencia para que quede transparente el monto que se está aportando, porque qué tal si le asignaron una cantidad y luego él te la lleva en efectivo, pero es otra cantidad mucho menor, pues entonces tú estás hablando ahorita de pruebas. Sí. ¿Cómo compruebas que te da o no te da la cantidad de Sí, es que forzosamente debe de ser por depósito, para Sí, que tú ¿verdad? puedas decir, y el concepto, ¿no? O sea, yo como deudor o yo como el obligado, me voy a defender con eso, ¿no? Si yo soy la que tengo que dar alimentos, y- sería muy inconsciente de mi parte darlo en efectivo, porque en cualquier momento me van a acusar de que no estoy cumpliendo. ¿Y Es cómo voy a correcto, demostrar que sí estoy cumpliendo? es Y la correcto. otra parte, también le conviene que el depósito sea transferencia bancaria para que ella también demuestre, en caso de que me estés depositando menos porque
se te ocurrió, porque te enojaste o porque no te pudiste llevar a los niños porque tenían un evento, entonces haces una transferencia mínima o la mitad de lo que se te ocurra. Entonces, la otra parte también tiene que demostrar cuánto me están dando, ¿no? Y es importante, siempre es importante documentar y tener todos los recibos de la pensión. Y en el momento que hay un incumplimiento, mira, aquí está. Uh-huh. Hay casos que se dan mucho, yo he escuchado mucho como que aplica el de mejor te compro yo los pañales, la leche y no te voy a dar efectivo. Todo lo que te debo de dar en efectivo te lo doy en especie, ajá, o en cosas, ¿no? ¿Sí puede aplicar o no? Cuando lo hacen en lo económico, un arreglo entre, bueno, no nos vamos a pelear, no nos vamos a ir a meter con el juez, entre tú y yo nos vamos a arreglar, a eso nos exponemos, ¿no? A este tipo de juegos. Yo te voy a dar lo que pueda, lo que tenga, hoy no tengo, entonces ahí sí no puedes defenderte porque ¿con quién te quejas? ¿A quién denuncias que no te están cumpliendo lo que en palabra te dijeron? Siempre es por escrito ante el juez, un convenio tanto de convivencia como de pensión alimenticia, de un monto y los días que se va a depositar. Si no, de verdad no hay manera de que tú te puedas defender. Si aceptas un convenio de esta situación, muy difícil vas a poder proceder. Digo, nunca es tarde. Legalmente, claro. Nunca es tarde, pero tendrías que volver, es como iniciar. Iniciar de Ya cero. no puedes reclamar lo que no puedes demostrar. Sí, claro. ¿Puede incrementar en algún momento lo de la pensión? O sea, por ejemplo, si se determina que al inicio te voy a dar un ejemplo, 3,000 mensuales, ¿no? Sé que me estoy yendo muy bajito, 3,000 mensuales, pero pasan los años, obviamente el niño va a demandar más cosas, ya es escuela, ya es esto, ahí sí cambia a una pensión más alta. Sí, en cualquier momento de la etapa de este proceso, digo, a lo mejor tú me dices, ya hay sentencia, ¿no? Pero no son casos cerrados completamente, sí, porque es una pensión que se está generando pues con los años. Y luego la inflación y todo va a jugar, ¿no? Así como sube el salario, también hay que subir el monto de la pensión, o sea, siempre es modificable, tanto puede aumentar como también puede disminuir. ¿En qué casos puede disminuir? En caso de que cambie de trabajo y la situación económica del deudor también se ve afectada. En este caso también se disminuye o aumenta si es lo contrario, ¿no? Si es favorable su actual nivel de vida, entonces también aumenta un poquito la pensión, precisamente porque, digo, no es en automático. La persona el tutor que está atenta de estas situaciones tiene que acudir, demostrar que ahora ya la situación es más favorable y que tus gastos también están incrementando conforme va creciendo tu menor, ¿no? O sea, tu hijo. Entonces ya no está en la primaria, ahora está en la prepa y son gastos diferentes, ¿no? Entonces, todo esto se evalúa. Ok. ¿No puedes demandar en cualquier municipio? Porque me pasaba, bueno, yo escuché de una seguidora que decía, yo lo demandé, fui acá en Tlajomulco, pero la persona ya está viviendo en Guadalajara y me mandaron a Guadalajara. ¿Es así? O sea, tengo que mover. Es que nos regimos por competencias. Ok. Si el domicilio de la persona que vas a demandar está en Guadalajara, pues obviamente tienes que acudir acá. O normalmente tú acudes al lugar de tu residencia, pero como los van a notificar, los van a emplazar, es mucho mejor y más rápido que lo hagas en el municipio donde él se encuentra. Si está en Guadalajara, pues entonces corresponde aquí a la competencia de Ciudad Judicial, en este caso, acudir para presentar tu demanda. Okay. Sí, pero sí nos regimos por competencias. ¿Y en dónde pueden demandar? O sea, ahora sí, para poner en contexto a nuestras seguidoras, es ¿en dónde, en qué institución debo de acudir si yo quiero poner una demanda? Ok. Principalmente es el abogado. Buscas al abogado, el abogado ya se encarga de todo, ¿no? Él ya no tienes que preocuparte si es la competencia, si no es la competencia, él se supone que está capacitado para todo esto. Sí, pero si yo no tengo para pagar un abogado, vas a una representación social. Ya ahí en Ciudad Judicial está la Procuraduría Social y ahí te llevan el trámite. Hay más instituciones, pero a mí se me hace mucho más fácil decir, acudan ahí, porque ahí están los juzgados familiares y tanto están ahí los chicos
de la Ok. procuración. Y como en este caso de la seguidora que decía, es que mi abogado ya no me da respuesta, ¿puedo ir yo directamente a ver cómo va mi proceso? Sí, claro, tú eres la más interesada y llevas tu credencial de lector con esos Ujú. 2 datos. Ok. Siempre hay que saber el juzgado porque es un universo. Entonces, si Sí, no claro. llevas los datos, entonces va a ser como buscar una aguja en un Complicado. pajar, ¿no? Ujú. Llevas tus datos, preguntas en qué juzgado se llama oficialidad de partes, donde se supone que están todos los expedientes, solicitas Ok. tu expediente y tú lo puedes ver, tú físicamente lo puedes ver, así como electrónicamente, como te comenté hace un ratito, Ujú. también puedes acudir y ver y checarlo físicamente, ¿no? Y ya puedes sacarle copias, tomarle fotos y ir a consultar, pedir otra opinión. Ok. Ok. Ahorita hablábamos al inicio quiénes tienen derecho a solicitar esta pensión alimentaria. Ujú. Hablábamos que también los padres tienen derecho, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Digo, ahorita se me ocurrió porque en alguna ocasión lo escuché. ¿Qué pasa cuando primeramente el papá no cumplió con sus obligaciones con el hijo, Ujú. pero llega a una cierta edad en la que ahora el papá quiere pedir esta pensión alimentaria a los hijos porque ya vio que les fue bien, porque ya están trabajando, porque ellos ya se sostienen y ahora el papá pues Ujú. está enfermo, no sé, algo que le suceda y que él quiera pelear Cuidado. sí, ¿cómo se llama? Pues en ese Esta pensión beneficio, ¿no? alimentaria, ajá. Ujú. Sí, mira, si ya estamos hablando de un adulto mayor enfermo, existe la figura del abandono de familiares. Ujú. Bueno, si la persona se puede sostener, no está enferma y quiere aprovechar esta situación porque es legalmente que la pueda solicitar, pues se consideran muchas cosas, ¿no? Primeramente, que realmente no los hayas abandonado, o sea, no te hubieras desaparecido tantos años y luego regresas y ahora quiero que me mantengas, ¿no? O sea, hay que considerar muchas situaciones, pero si ya estamos hablando de un adulto mayor que está en cama o en situación de calle, pues claro que sí, la obligación es totalmente para los hijos. Aunque no hubiera cumplido él en su momento con Pues es esta que pensión. si se demuestra que es su padre, Ujú. yo creo que el juez lo considera favorable por la situación, ¿no? Porque no podemos dejar a un adulto en situación de calle. En este caso, yo mm, me abandona mi papá. No, que no me abandonó, ¿verdad? Mi papá. Pero en un supuesto, a mí me abandonó. Mi mamá metió la demanda de pensión alimentaria para mí. Ujú. Está mi papá desaparecido. Se desapareció por 40 años, por los años que sea. Y luego regresa él y ve la situación en la que se encuentran los hijos. Y ahora sí él pide esta pensión alimentaria. ¿Qué procede? O sea, porque ya hay un antecedente que se desapareció y no pagó. Sí, O sí, sea, no sí. pagó. Es que ya existe un antecedente, entonces tú ya tienes las pruebas de decir, bueno, es que yo tampoco obtuve este beneficio, ¿verdad? Ok. Entonces ya ahí al juez ya tiene que considerar, Ahí ya ya tiene que considera diferente. ponderar Ok. el que si es aplicable o no es aplicable. Al final es el criterio del Sí, juez. Al el final criterio. es el criterio del Esa juez, es la cuestión, ¿no? El exactamente. criterio. Y a Ujú. veces, digo, los criterios hemos visto, incluso en el caso que vimos de violencia vicaria, ¿verdad? O sea, no han sido muy favorables para la mujer. Sí, ¿no? lamentablemente hay situaciones en las que no nos ayudan, ¿verdad? Sí, claro. Así es. Los criterios no son muy Sí. favorables, pero bueno. Muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar, América? Cuéntanos un poquito, ¿dónde te pueden ubicar? Si tú también das por privado, solamente por parte del gobierno. En este momento Ujú. yo trabajo para el gobierno del estado. Ujú. Con mucho gusto, puedo dar consejos, me pueden localizar en mi página de Facebook, soy América Macías, ahí con gusto les puedo atender algún consejo, ¿no? Yo no cobro asesorías, yo no trabajo, no estoy litigando, ahorita estoy trabajando para el área de inclusión, entonces prácticamente con mucho gusto les puedo brindar un consejo por Ok. medio de mi página de Facebook. Excelente, Sin problema. acuérdense. Sí, claro. Te agradecemos mucho. ¿Y qué recomendaciones tú le darías a
nuestras seguidoras, a las personas, a las mujeres que están viendo este episodio, como consejo desde qué proceder, desde qué momento proceder, en el caso de que pues se encuentren en una situación de la que ya hablamos. Sí, pues miren, ya hablando ya en materia, y si estás decidida a decir, bueno, ya voy a pelearlo legalmente, en primer lugar, no lo dudes, hay que hacerlo y hay que armarse de pruebas, ¿no? Es muy importante que si vas al súper y guarda tu recibo de todo lo que gastaste en el súper, ¿por qué? Porque son alimentos. Si le compraste unos zapatos a tus hijos, hay que guardar el ticket. Si fuiste al médico, guarda la factura. O sea, todos esos gastos hay que tener un recibo. No necesariamente es facturar, ¿eh? O sea, facturar no, pero sí te valen en un juicio tus tickets para que tú puedas demostrar cuánto necesitas y cuánto estoy pidiendo, porque tú vas a fijar un monto. Tú vas a decir, mire, yo gasto tanto en renta, en luz, en agua, en zapatos, en escuela, en la colegiatura, o sea, etcétera, ¿no? Entonces eso es muy importante, que si ya lo tienes mentalizado. Quieres ejercer tu derecho. Y no es tu derecho, más que nada. El del menor, pues. Del menor, de la sí, persona claro. que lo requiere. Claro. Y de verdad es muy importante que estén bien orientadas, bien asesoradas, que no se dejen llevar por mitos, que realmente vayan a una institución, un abogado particular. Hay abogados que tienen precios muy accesibles. Hay que buscar también nuestro campo, ¿verdad? Hay abogados que sí ascienden tienen mucho prestigio, pero también hay abogados que tienen esta solidaridad con la gente de apoyar y de trabajar a un menor costo, ¿no? Yo digo, difícilmente vas a encontrar un abogado particular que no te cobre nada, porque los gastos de juicio también son considerables, pero sí varía. El arancel varía mucho y depende mucho del abogado, pero siempre hay un límite, no puedes cobrar más de ni menos de, ¿no? Siempre estamos como en un tabulador y bueno, yo les recomiendo que si eres una mujer de bajos recursos, sí acudas a estas instituciones a que te asesoren bien y que no caigas en los consejos de la comadre o cosas así, porque de verdad sí es mucha desinformación. Más vale estar bien armada, bien informada, tranquilas, hacerlo todo con sangre fría, sin estar molestas, porque estás hablando de los derechos de tus hijos. De tus hijos. ¿no? O sea, deja a un lado lo que tú necesitas o lo que tú estás molesta, porque hay situaciones en que sí rebasan estas cosas, no es muy molesto, y una como mujer dice, no quiere estar pidiendo dinero, o sea, es muy incómodo, dices, no te voy a mendigar, pero de verdad véanlo como soy la abogada de mis hijos, ¿no? Yo quiero que así lo puedan visualizar las mujeres, que digan, somos las representantes y no hay nadie más que los vaya a representar en primera instancia que nosotras como mamás. Claro. ¿Verdad? Entonces sí es muy importante que lo vean desde ese enfoque para que empiecen a armarse de pruebas, y de la mejor manera y tranquilas, porque a veces uno se sale de control y es cuando ya se hace un desgarriate. Claro, definitivamente. Muy Sí, bien. sí. Muchas gracias, América, por habernos acompañado. La verdad es que tu ayuda es muy, muy grande, porque de verdad vieras los comentarios que escuchamos individualmente, o al menos a mí sí me llegan muchos mensajes de, oye, sé que va a haber una abogada, pregúntale esto, el otro, no, me está pasando esta situación, que muchas veces a lo mejor por miedo, por vergüenza, por, no sé, por muchas cosas que pasan, pues no voy, ¿no? No voy por... No acudo, no acudo, pregunto. así es. Sí. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Sé que allá en casita se quedan con muchísimas dudas todavía. Manden un mensajito, igual de todos modos. Si quieren si se quedaron con más dudas, podemos volver a invitar a América. Claro si que sí, si nos apoya. Con todo gusto. Entonces, sí, ya le estamos comprometiendo. Sí, ya la estamos comprometiendo. Entonces, si tienen alguna otra duda ahí en casita, háganoslo llegar. Recuerden que nosotras estamos como para apoyarlas, ayudarlas de alguna manera. Es nuestro granito dejarles ahí, de nuestras invitadas también. Y pues bueno, Adriana, no sé cómo te gustaría despedirte. No, pues yo ya me quedó más que claro todo y no, pues ya nada más, justamente, sí, nada más complementar, sí, claro,
que sigan participando, nos sigan escribiendo y cualquier duda que tengan, pues ya América también ya pasó sus redes sociales y cualquier cosa, pues estamos en los comentarios, en el correo y demás, para que podamos darle más. Si que quieren una segunda parte, ¿verdad, Mayra? Así También es. esa podría ser la otra opción. Claro que Y sí, pues por claro mi que parte sí. es todo. Gracias, Por- América, Muchas infinitamente, gracias. de No, verdad. con todo gusto, de verdad me da mucho gusto poder aportar yo también mi granito de arena a la sociedad cuando quieran abrir otro tema, con mucho gusto. Les puedo Muchísimas apoyar con gracias. eso. Muchísimas gracias. América. Pues por mi parte es todo y Yo soy Mayra yo soy Adriana. y esto fue El Renacer de Eva. Hasta la Adiós. próxima. Bye.